Muchas bendiciones para todos, me da mucho gusto poder saludarles. Esta es nuestra segunda entrega de nuestra exposición de Mateo capítulo 24. Soy el pastor Alex Díaz y que sea de mucha bendición y edificación para cada uno de los oyentes. Les invitamos a que también revisen nuestros videos anteriores sobre la exposición de las 70 semanas de Daniel y les dejaremos el link, y también la primera entrega de Mateo capítulo 24. Vamos a estar hablando sobre la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Ya ocurrió la abominación desoladora? Muchos de los pasajes que vamos a observar nos van a dar mucha luz para responder a estas preguntas. De hecho, todo lo que es Mateo 24 es la respuesta a las preguntas de los discípulos de Jesús cuando estaban saliendo del templo y llegaron al monte de los olivos. Así que todas las respuestas que da Jesús aquí son a esas preguntas de sus discípulos. Ese es el contexto del cual nos estamos basando en Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 15 al 20, leemos: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Algo interesante que hacen aquí los comentaristas futuristas es que ven una tribulación a futuro. Ven aquí también una tribulación que es universal. Bueno, nosotros vamos a observar por medio de este pasaje qué es lo que se refiere la abominación desoladora, o más bien la abominación que causa desolación, y si esta tribulación de la que se habla acá es universal o solamente aplica a una área específica. Podemos observar que Jesús cita a Daniel capítulo 9 versículo 26. Es una profecía ya dada en siglos anteriores. Leemos en Daniel 9:26. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Al profeta Daniel se le había dicho que el pueblo de un príncipe destruiría la ciudad y el santuario. Anteriormente también se le habían dado otras profecías al profeta Daniel, que hablaba sobre la lucha de los gentiles contra el pueblo judío. Sin embargo, ninguno de ellos destruía completamente la ciudad, ni mucho menos el santuario. Así que esta profecía es la que está citando el Señor Jesús, porque todavía no había ocurrido para el tiempo en el que se encontraba con sus apóstoles y sus discípulos ahí en el monte de los olivos. Sin embargo, él está citando esta profecía porque efectivamente era lo que iba a suceder no muchos años después de que Jesús muriera y resucitara. Esa ciudad que iba a ser destruida es la ciudad santa. Era la forma en la que se conocía a Jerusalén. Leemos en Mateo capítulo 4 versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. La santa ciudad, así era conocida Jerusalén. Así es como lo leemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 4 versículo 5, en el pasaje donde Jesús es tentado por Satanás, y el autor inspirado nombra a Jerusalén como la santa ciudad. También lo leemos en Mateo capítulo 27, versículo 53. Después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Aquí está hablando cuando Jesús resucita,
también dice las Escrituras que muchos santos resucitaron y ellos fueron los que entraron en la santa ciudad, refiriéndose a Jerusalén. Jerusalén era muy estimada, era muy querida, no solamente por los judíos, sino también por el mismo Dios, porque Él había escogido a Jerusalén para que ahí estuviera su nombre y su santuario. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? Los futuristas dicen que eso va a ocurrir cuando se construya el tercer templo. Ellos hablan que el anticristo es el que va a causar esta abominación desoladora. Pero Lucas capítulo 21 versículo 20 nos deja ver claramente qué es la abominación desoladora, o más bien la abominación que causa desolación. Leemos: cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Lucas está interpretando correctamente lo que es la abominación desoladora. Los ejércitos romanos, pues, eran los que rodearían la ciudad de Jerusalén, la ciudad amada, para destruirla. No solo destruir la ciudad en sí, sino destruir completamente el santuario, que es lo que Jesús dice en el versículo 2 de Mateo 24. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Cuándo iba a suceder eso? Era la pregunta de los apóstoles. ¿Cuándo va a suceder? ¿Qué señales va a haber? Y Jesús empieza a darles la respuesta a esas preguntas. Entonces, la abominación desoladora de la cual hablaba el profeta Daniel era esta, donde iba a ser destruida por el pueblo romano y ya nunca más iba a haber otro templo. Los futuristas tienden a mirar un tercer templo, pero el Señor Jesús no, porque ese templo iba a ser completamente destruido, dando así por terminada la era de los judíos. Este juicio, los futuristas hablan de un juicio a futuro, en el año 2000, no sabemos cuándo. Sin embargo, Jesús está hablando no de un juicio universal, está hablando de un juicio local, por los pasajes que podemos leer. Note lo que dice los versículos 16 en adelante. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Se da cuenta? Aquí tenemos a un juicio local sobre el área de Judea. Es hacia el pueblo judío quien vendrían estas tribulaciones. Muchas veces, de una forma futurista, se nos hace entender que esta tribulación va a ser mundial. Pero por las palabras del Señor Jesús, no puede encajar esa interpretación. Porque le dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Si fuera un juicio universal, no habría dónde esconderse. No habría lugar donde huir, donde escapar. Pero el Señor Jesús está hablando a sus discípulos, diciéndoles, indicándoles lo que deben de hacer cuando vean la abominación desoladora que iba a destruir la ciudad y que iba a destruir el santuario o el templo, como se le había profetizado a Daniel en siglos anteriores. Todavía más, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué tiene que ver el invierno con otras naciones? Por ejemplo, aquí en la región de la costa oaxaqueña, el invierno no es nada crudo, como lo es en el área de Jerusalén, en el área de Israel. No tenía nada que ver esas indicaciones que no fueran en invierno. Esto aplicaba netamente a un área donde el invierno sí es crudo, donde sí es muy difícil de huir, y obviamente refiriéndose al área del pueblo judío.
Y otra cosa también a observar es que dice que no sea en el día de reposo. ¿Qué tiene que ver el día de reposo con la República Mexicana? No tiene nada que ver con otras naciones que no fueran judías. ¿Por qué? Porque los que estaban obligados a guardar el día de reposo según la ley era el pueblo judío. Y Jesús está diciéndole a ese pueblo, en ese contexto, a esas personas, a esos discípulos que se encontraban allí, que observaban el día de reposo porque eran judíos, orad para que no sea en día de reposo. Ellos estarían muy desprevenidos si esta abominación que causa desolación llegara en el día de reposo. Por esto es que nosotros podemos saber que Jesús no está hablando de una tribulación universal. No está hablando de una tribulación que sería para todas las naciones. No en Mateo capítulo 24. Estas indicaciones eran para el tiempo de la tribulación en el cual el Señor traería juicio sobre el pueblo de Israel apóstata. Era para el pueblo de Israel y específicamente para los discípulos del primer siglo que escucharían las palabras de Jesús para que ellos pudieran estar atentos, preparados, para que cuando vieran todas esas señales y exclusivamente vieran a Jerusalén rodeada de los ejércitos, que estos ejércitos son el ejército romano que ocurrió en el año 70, ellos pudieran salir librados de esta tribulación. Podemos observar en Deuteronomio capítulo 32, versículo 18, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Muchas veces el pueblo judío le dio la espalda a Dios, cometiendo abominaciones. Dios tuvo que tratar con este pueblo idólatra y, como lo menciona los profetas, era un pueblo adúltero espiritualmente, apóstata. También leemos en Deuteronomio 32, 35 al 36. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Ya se había profetizado anteriormente que ese pueblo iba a recibir días de venganza y días de retribución por causa de haber dejado a la roca que los creó y por haber olvidado a su Dios. Así que Jesús está hablando de ese tiempo en el cual el pueblo judío iba a recibir la venganza de Dios, y efectivamente se llevó a cabo en el año 70. Dios trajo juicio local sobre el pueblo de Israel. Dios trajo juicio sobre el Israel apóstata. En el versículo 21 leemos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando lo leemos por primera vez aquí pensamos que es nuevo, pero realmente era la forma en que los profetas hablaban. Esto es un lenguaje profético y Jesús está utilizando ese lenguaje profético. Podemos leerlo en Éxodo capítulo 11, versículo 6. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. En Ezequiel capítulo 5, versículo 9, refiriéndose a una profecía hacia Babilonia, dice, y haré en ti lo que no he hecho y lo que nunca volveré a hacer jamás, a causa de todas tus abominaciones. Y otro ejemplo claro de este lenguaje profético lo encontramos en Isaías capítulo 34, versículo 8 al 10. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día,
perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Esta es una de las expresiones muy común en el lenguaje profético. Jesús está diciendo que esa tribulación iba a ser tan terrible, pero son expresiones de lenguaje profético. Todo Mateo 24, Jesús está utilizando lenguaje profético, lenguaje figurado, porque era tan común como lo era en el tiempo del primer siglo, y los profetas utilizaban ese tipo de lenguaje. No era totalmente literal. Por ejemplo, perpetuamente subirá su humo y que estará ardiendo para siempre. Son expresiones que entiende que el juicio iba a ser duro. Sin embargo, en la actualidad no vemos el humo subiendo, porque no son cosas literales. Está hablando en lenguaje figurado, y mucho de ese lenguaje figurado tenemos nosotros aquí en Mateo capítulo 24. Este es para entender correctamente los pasajes en Mateo capítulo 24 y no tratar de darle una interpretación fuera de las Escrituras. La Escritura interpreta las Escrituras. Un pasaje interesante en el capítulo 24 de Mateo es el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muchos futuristas ven aquí que este pasaje habla de salvación del alma, que cuando venga esa tribulación universal, que como ya vimos por los pasajes, no es una tribulación universal, sino que era una tribulación local para el pueblo judío. Cuando se habla de que van a ser salvos en el pasaje, en el versículo 22, no está hablando de salvación del alma. No hay nada en todo el pasaje que indique que viene hablando de salvación espiritual. Qué interesante, porque la Reina Valera 1909 está más apegada al texto original. Y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Donde se utiliza la palabra sarx en griego, que es cuerpo. Por esa razón es que sabemos que no está hablando de la salvación espiritual en todo Mateo 24, sino que se está hablando de la salvación física, de salvar su cuerpo, de salvarse físicamente de la tribulación. ¿A quiénes? Aquellos discípulos que estaban pendientes a las palabras de Jesús, a las indicaciones que Jesús les estaba dando en ese momento, porque vendría la tribulación para ellos, para destruir la ciudad santa y el santuario. Es lo mismo que tenemos en el versículo 13. Muchos malinterpretan este texto diciendo que habla de salvación espiritual. Nuevamente, nada en el pasaje de Mateo 24 está hablando de salvación espiritual. Jesús está hablando sobre lo que va a suceder en el futuro cuando sea destruido el templo, porque son las respuestas a las preguntas de sus apóstoles, de sus discípulos. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de esa tribulación, salvo de esos días de retribución, salvos de ese día de venganza. Aquellos que escuchan la palabra de Jesús y las pusieron en práctica, ellos se salvarían y saldrían huyendo antes de que llegara la devastación a Jerusalén y por ende al templo. Muchos discípulos de Jesús fueron librados de esta tribulación porque atendieron correctamente las indicaciones del Señor Jesucristo. Así que Jesús está hablando aquí no de una tribulación
universal, no en Mateo capítulo 24. Está hablando de un juicio local que vendría exclusivamente al pueblo judío por haber olvidado a su Creador, por haberle dado la espalda a su Dios. Jesús está hablando de la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, para referirse a la destrucción de Jerusalén y del templo. Y esto sucedió en el año 70 de nuestra era. Así que esto está cumplido. A la luz de la palabra de Jesús, esto está cumplido. Nosotros no entendemos aquí un juicio universal, porque es un juicio local para el pueblo judío. En nuestra tercera entrega estaremos hablando sobre la señal y la venida del Hijo del Hombre. Así que esperamos que sea de bendición, que sea de más aclaración, para que su vida sea edificada en Cristo. Que el Señor siga bendiciendo grandemente sus vidas. Gracia y paz.